como siempre le digo, la mejor opinión la tiene usted. Muchísimas gracias. No, gracias. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Estamos en una entrevista más de Las de Criterio. Es la primera del año 2023 y contamos con nuestra primera invitada. Hasta este punto habíamos tenido únicamente invitados en muy distintos rubros y en muy distintas ramas. Me parece importantísimo que ella sea la primera mujer que tenemos aquí acompañándonos. Me parece que es una mujer con una carrera de destacar y de respetar mucho. Ahorita les voy a platicar un poquito de quién es. Pero antes de empezar les recuerdo que todas las entrevistas están subiéndose tanto en Spotify como en YouTube, en mis redes sociales, Elvis Perono Presley, y también en las redes sociales del canal A Criterio. Maestra Angélica de la Peña Gómez es quien nos acompaña, ex senadora, ex diputada federal, miembro fundadora del PRD, consultora de la ONU, consultora de la UNICEF y una carrera impresionante que debemos destacar y respetar mucho. ¿Cómo está, maestra? Muchas gracias, Elvis. Me da mucho gusto estar aquí, ser la primera mujer y ser la primera del año. Una felicitación a Criterio por esta dinámica de entrevistas que me siento muy honrada de estar aquí. Dos cositas. Dígame. No me digas maestra y háblame de tú. Soy Angélica. Perfecto, Angélica. A ver, primero que nada, me gustaría empezar entendiendo cómo usted llega a la función pública, porque tengo entendido que usted es estudiante de la licenciatura en teatro, que digo, es muy social, pero es curioso cómo salta de la licenciatura en teatro a tener una carrera política que ha abarcado tanto y en tan buenos niveles. Sí, yo estudié en la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad de Guadalajara, formé el grupo de teatro de la Federación de Estudiantes de Guadalajara. Una de las últimas obras que puse con el grupo de teatro me valió una beca de la Universidad de Guadalajara para ir a estudiar dirección teatral en el CUT, Centro Universitario de Teatro de la UNAM. Súper. Tuve varios maestros muy importantes, pero nunca dejé, cuando me fui a México a estudiar a la UNAM, nunca dejé ese ímpetu que finalmente me llevó a tomar la decisión en Guadalajara a tener una militancia. Tardé varios años desde muy joven, desde chavita, incluso era muy rebelde, pero decía, yo no creo en los partidos políticos. No había muchas opciones en ese entonces, de tal manera que yo me afilio al Partido Comunista Mexicano en Guadalajara, y ya en México, estando en el CUT y estando ya prácticamente también asumiendo responsabilidades que mis propios maestros me invitaron en las puestas en escena de sus obras de teatro, que forma parte de mi propia formación como directora de teatro. Allí incursioné en el Partido Socialista de los Trabajadores. De allí formamos el Partido Mexicano Socialista con Eberto Castillo, que fue nuestro candidato a la presidencia de la República, junto con Cuauhtémoc Cárdenas, compitiendo él por se había salido de la corriente democrática y tenía el Frente Democrático Nacional, con una gran cantidad de partidos, organizaciones de la sociedad civil muy diversas. Y allí entra el PMS, y cuando se toma la decisión en 1989 de que Cuauhtémoc no podía tener su propio partido político con su movimiento después del fraude perpetrado en el 88 contra él, contra su movimiento, se forma el Partido de la Revolución Democrática. Yo efectivamente soy una de las que firman el llamamiento para la constitución del PRD. Desde entonces estoy aquí, este es mi partido, a todos los puestos que he llegado en el ámbito parlamentario se los debo al PRD. Yo no tengo ninguna duda en ese sentido, soy muy agradecida con este partido que me ha llevado a esos encargos, pero además ha confiado en que yo lleve también mi propia agenda. Te lo tengo que decir, Elvis, ¿no? Yo llegué con una agenda que está, además hay una constancia aquí en una entrevista que en ese entonces, en 1900, ¿qué fue? 1900... fui diputada, fue en 1997. En esa primera legislatura hay, no recuerdo si a principios o finales del 96, una entrevista que me hace una revista aquí que dirigía Gustavo de Alba. Crisol. Y entonces allí digo, yo quiero ser diputada porque quiero llevar la reforma a la Constitución para que se reconozcan los derechos de las niñas y de los niños.
las niñas y los niños. Yo llegué con esa agenda a esa legislatura, a la 57 legislatura, para que lográsemos, en base a todo un trabajo parlamentario que emprendí desde tocar las puertas con el presidente Zedillo, porque se trataba de una reforma al cuarto constitucional. Sí, exacto, debía ser una cosa de consensos con todos los participantes. Indispensable, y sobre todo con el gobierno, entonces, ¿no? Porque las mayorías, en el Cámara de Diputados y en el Senado, y también en los congresos locales, pues eran del PRI. Claro, los entonces oficiales. La voz del presidente pues era muy importante en el priismo. De manera que ese fue una de las primeras digamos, responsabilidades que yo asumo como legisladora y lo logro. Desde entonces la Constitución reconoce que las niñas y los niños son sujetos plenos de derechos. Qué interesante, porque me voy dando cuenta que estamos con una persona que ha hecho historia en nuestro país y en nuestras leyes. Y me quedan, voy a ir tomando algunos temas de lo que me comenta. Me genera un poquito de curiosidad cómo nace el interés por las infancias, porque tengo entendido que también en el rubro de materia internacional con la UNICEF, con la ONU, usted está como consultora en materia de mujeres, pero también muy enfocado en las infancias, tengo entendido. Sí. Entonces, ¿cómo empieza todo este interés por las infancias? ¿De dónde nace? No sé qué nos pueda platicar. Mi primera actividad política es a favor de los derechos de la niñez. Súper. Siempre fue así. Es más, cuando yo decido militar en un partido como es el PCM, yo iba allí a hacer el grupo de teatro con niñas y niños. ¡Qué padre! Del PCM. Y así vengo a México buscando al Partido Nacional, el PCM, a hacer teatro para niños. Aparte de que yo estudiaba en el CUT, aparte de todas las actividades que yo hacía allí, en mi formación como directora de teatral, traigo esa inquietud de formar también acá, en la Ciudad de México, un grupo de teatro con niñas y niños. Siempre he sido, yo creo que mi militancia más importante, la primera, la más trascendental, y así voy a morir, es por los derechos de las niñas y de los niños. Qué gusto. La visibilización de las niñas para mí es un eje fundamental de mi vida, de mi militancia y de mi activismo político. De tal manera que tengo muy claro que ese compromiso lo llevé siempre al grado de que con quien yo tengo mi vida marital, con quien yo hago una pareja, mi marido, siendo el diputado federal en la primera ocasión que fue el diputado, yo entonces empiezo a convencer a ese grupo parlamentario de entonces del PST a que presenten una ley de derechos del niño. De voltear a ver las infancias. Basado en la Declaración Universal de Derechos del Niño, de 1959, mucho antes de que se geste la Convención sobre Derechos de la Niñez, que ese fue un parteaguas. Sí, fue ya mucho después. Fue mucho después, fue hasta el 89. 80, sí. 89, y entonces México aprueba esa convención en 1990. Pero desde entonces yo hago una ley de derechos del niño. Me acuerdo muy bien porque todavía conservo, y se la presentamos a López Portillo como presidente. Fuimos todas las niñas y los niños en las uniones de pioneros que yo formé en el PST, porque así entro yo al PST, a formar, a trabajar con las niñas y los niños. Súper. Y entonces organicé a las niñas y los niños en todo el país, casi en todo el país teníamos uniones de pioneros y pioneras, y llevamos nuestra ley a presentársela al presidente de México en ese entonces. Pues, era muy chava. Muy chava, ni siquiera tenía enfrente de que, quiero ser mamá. No, para nada. Entonces, allí con López Portillo le presentamos esa ley que todavía conservo en papel copia, porque entonces no existía la computadora, entonces tienes que poner papel carbón y sacar todas las copias que quisieras. Sí, desde entonces traigo yo ese ímpetu, de tal manera que tengo que decirte, Elvis, y también a quien nos escucha, que cuando en Naciones Unidas, en 1979, cuando yo empiezo a trabajar esa ley, que se decreta el Año Internacional del Niño, por primera ocasión, en Naciones Unidas empiezan a discutir un proyecto de Polonia para un tratado internacional en materia de derechos de niñas y niños. Ese proyecto se lleva 10 años su discusión,
y es lo que conocemos como la Convención Internacional sobre los Derechos de la Niñez. Claro. Que, ya lo dije, se aprueba en Naciones Unidas en 1989. Claro. ¿Sí? Y, por cierto, el Día Internacional de los Derechos Humanos coincide con la fecha también de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el 10 de diciembre, y esa convención se convierte en un parteaguas en la humanidad. Claro, claro, porque además las infancias venían siendo, digo, yo siento que a veces, muchas veces en el país lo siguen siendo, pero venían siendo a lo mejor un segmento de la población que al menos quienes toman las decisiones muchas veces no voltean ni siquiera a ver porque pues, no se traducen, ellos no votan, ellos no van a ir los niños a beneficiar a los políticos. Y muchas veces digo, yo lo resiento por cómo lo veo también en los temas de las juventudes, pero creo que con los niños es incluso peor. Sí. A los jóvenes y a los niños los políticos rara vez los voltean a ver porque no se traducen electoralmente y en este país todo se hace como estrategia política. Sí. Entonces, yo creo que es muy interesante cómo se voltea a ver durante años y todo el proceso durante años que se lleva a cabo internacionalmente para lograr visibilizar las infancias y lograr tener una convención de derechos plenos para todas las niñas y todos los niños. Y me parece muy interesante. Sí, porque en esa convención, en primer lugar, se define con toda puntualidad la responsabilidad del Estado. Claro. De los estados. Claro, que es un responsable solidario de sus infancias junto con sus padres, ¿no? Tengo entendido. Pues no solamente solidario, es estratégico, porque desde el Estado se tiene que garantizar toda la prevención que se requiere para que un niño o una niña posibilite todas sus potencialidades. Claro. O sea, el desarrollo humano de una niña y un niño tiene que tener una política pública atrás. Claro. A los lados y adelante. Que les lleve, que les permita tener todos los derechos humanos fundamentales para su pleno desarrollo desde que nacen. Claro, claro, y que se puedan desarrollar en su totalidad. Y además el otro enfoque, papá y mamá no son propietarios de las niñas y los niños. También ese me parece que es muy importante establecerlo. Antes, no sé, te estoy hablando del siglo XIX, principios, ya no digas el siglo XVIII, el infanticidio era normal. Claro. Pues era común, un padre podía matar a su hijo y no pasaba absolutamente nada porque era su hijo, de su propiedad. Entonces, ese tipo de cambios históricos que va teniendo la humanidad, pues va reconociendo que efectivamente, como tú dices, Elvis, aunque no voten, aunque el desarrollo cognitivo vaya variando mes con mes, año con año en un niño y una niña desde que nace, tiene derechos. Claro, por y supuesto. Esos derechos tienen que ser garantizados. Es el enfoque distinto a cuando ya tienes mayoría de edad. Claro. Ya cuando tienes mayoría de edad, tú luchas también por tus derechos. Exacto. Pero cuando eres menor de edad, hay una protección irrestricta, que ese es el principio del interés superior de la niñez, que debe garantizar en esa protección pues que haya compromisos concretos para el desarrollo. Es un compromiso vital, fundamental, esencial, de garantizar que las niñas y los niños tengan todos esos desarrollos que deben tener en sus para que sus posibilidades concreten esas potencialidades que tiene cada niña y cada niño. Tú encuentras un adolescente o una mujer que todavía, yo quise ser maestra, yo quise ser física, yo quise ser astronauta, yo quise ser arquitecto. Y bueno, ¿qué pasó? Pues venía de un hogar muy pobre, en donde ni siquiera muchos de ellos, todavía en México tienes un tanto por ciento muy alto que no terminan la escuela primaria. Exacto. Y que la después de la pandemia traemos un rezago. No, bueno, esa es una cosa brutal. Marcabilísimo. No lo hemos todavía valorado en toda su dimensión. Sí, no está ni dimensionado. ¿Sí? No sabemos cuáles van a ser los efectos. Yo soy de la idea de que vamos porque a mí me tocó terminar la carrera. El último año y medio fue en línea y la verdad es que pues aprendes entre poco y nada. Afortunadamente ya era en clínicas y yo trabajaba ya desde unos años antes y pues ya traía algo de experiencia, entonces no hubo tanto problema. Pero sí siento que esos 2 años, año y medio que estuvimos en la pandemia, somos la generación perdida. Sí. Porque a nadie le importó. Imagínate una niña, un niño de primaria. Claro. Donde su familia son 4. O 3. Y nada más no tienes internet. O tienes, si acaso, la computadora de tu mamá o tu papá, que la tienes que compartir con tu mamá, con tu papá y con tus hermanos. Tienes una sola tele.
porque bueno, se supone que las clases se daban en el sistema radio, abierto televisión. de televisión. Es decir, sí hay todavía un problema que tenemos que saber con certeza la magnitud. Ya hay algunos estudios importantes. Me parece que eso más o menos nos ilustra cómo se encuentran las niñas y los niños. Pero el retraso se va a notar en lectura, se va a notar en física, lógica, en aritmética, y ya no digas en las ciencias sociales o en las ciencias humanas. Es decir, sí tenemos un problema que, lo tengo que decir, muchos países, pero eso no es ninguna justificación, pero México lo enfrentó muy mal. Claro. Lo enfrentó terriblemente mal, porque en vez de seguir dando los recursos del presupuesto de egresos de la Federación a seguir la construcción del Dos Bocas, que es el capricho del presidente número 1, porque el número 2 es el aeropuerto Felipe Ángeles y el número 3 es el Tren Maya, y así le puedo seguir las megas obras del Faraón. Sus caprichos. Claro. Si ese dinero se dedica a dos cosas, hoy no tuviéramos el desastre que tenemos: salud y educación. Sí, por supuesto, pues nos tienen los hospitales sin medicinas y la educación con los niños olvidados, pues, ¿a dónde vamos? Y las vacunas. Claro. Y la interrupción de los tratamientos de las niñas y niños con cáncer. Sí, que es terrible. Bueno, es algo verdaderamente muy preocupante que además no tengamos posibilidades de una información transparente. Ese justo creo que es uno de los mayores, obviamente no dejando de lado los problemas principales, pero creo que ese es uno de los mayores problemas al no, yo soy abogado, pero es una frase de ingenieros que me gusta, que lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces, al no tener nosotros medido el impacto de las pésimas políticas de salud, el impacto de las pésimas políticas de educación, no sabemos hacia dónde podemos mejorar. Porque además ese impacto, pues a lo mejor lo vamos a recibir en 2024, pero con 6 años de rezago. ¿Y qué vamos a hacer con todos esos 6 años de rezago para sacarlos adelante? Nos van a dejar... Yo siento que el país ahorita está en pausa, digamos, en muchos aspectos. Yo creo que lo vamos a saber cuando la oposición gane en el 24, y entonces vamos a conocer con transparencia exactamente los errores de este gobierno. Por eso, te lo tengo que decir, y lo tengo que decir abiertamente. Por eso el presidente de la República desató desde antes de que terminara el primer trienio, poner a sus corcholatas, como él peyorativamente les llamó, para que empezaran a hacer una campaña y competencia entre ellos, porque ese es su objetivo. Tenía enfrente ganar el 24 y tiene enfrente ganar el 24. Sí, claro, que ya hoy en día se puede ver claramente su prioridad. Ahí estaba incluso antier diciendo que el apoyo a los pobres es mera estrategia electoral. Sí, y qué cada vergüenza, vez va... Sí, no, es un oso tras oso. Sí. Pero, a ver, me interesa, transicionando un poquito y tomando 2 puntos importantes de lo que mencionaba, antes de entrar a lo mejor a la actualidad política, pero es un tema que nos puede ir llevando hacia allá, me interesaría saber cuál es su opinión, por ejemplo, ya estamos empezando a hablar de eso, sobre las políticas públicas de este gobierno con respecto a las infancias. Eliminan las estancias de tiempo completo, las escuelas de tiempo completo, eliminan las estancias infantiles. Tenemos hospitales, como bien decía, sin tratamientos para niños y niñas con cáncer, sin medicinas en general, sin vacunas en general, que están incluso desembocando otra vez en que surjan enfermedades como el sarampión, la viruela, enfermedades que llevábamos años sin ver por este gobierno, que no es para comprar ni las vacunas, no las tenemos ni controladas. Entonces, yo fuera de esto, quisiera saber cuál es su opinión o cuál es su percepción de la actualidad de las infancias y las juventudes en el país. Bueno, yo creo que lo decíamos hace rato, en el segmento anterior, de que hay un atraso, no un retraso, sino un atraso de políticas que ya se tenían y que simplemente pues ya no existen. Claro. Eso tiene un impacto social muy grave en esta generación, en estas generaciones de este sexenio, que nos va a llevar a reconocer que tenemos 30, 40 años atrás de lo que habíamos avanzado. Como tú bien dices, ya había enfermedades que México había levantado la bandera blanca. Claro. Ya no era ninguna preocupación. Las primeras vacunas que están inscritas desde
pues ya como una obligación del Estado desde López Mateos. Sí. Y que yo fui beneficiada por ellas, mis hijos igual, tú igual. Claro, yo igual. Mi nieta, la más pequeña, que ya nació en este sexenio, va al centro de salud con su cartilla de vacunación y resulta que de 3 o de 2, además tienen una y la otra es la sugerencia en el propio centro de salud. A donde fueron mis hijos, donde yo los llevé, cuando ellos eran pequeños. Ahora la sugerencia de las propias trabajadoras sociales y enfermeras es vaya con su pediatra y que se la compre. Perdón, ¿cuántos niños y niñas pueden beneficiarse de la posibilidad económica de que su papá o su mamá les pueda comprar las vacunas cuando eran un derecho? Mínimo. Las vacunas eran gratuitas desde que se instauraron en México. La cartilla de vacunación era un documento que no tenía absolutamente ningún retraso. Vacuna tras vacuna de una niña o un niño. Aquí todavía tenemos aquí a una eminencia, al doctor Landín, que él fue uno de los precursores importantes de que las vacunas pudieran ser totalmente gratuitas. Pero y todo el paquete de vacunas. Es más, cuando yo fui diputada, la segunda ocasión, promovimos que el Estado se comprometiera a integrar en la cartilla de vacunación gratuita la vacuna contra el neumococo, que entonces solamente la podías obtener si la comprabas. Con los privados, claro. Sí. Y entonces prácticamente tenías todas, incluso el tamiz de examen postnatal en cuanto nace la niña, niño, el punzón que se le da para hacerle la prueba de que nace, para saber cómo van a ser sus siguientes años y poder prevenir alguna enfermedad que se va a evidenciar. Bueno, todo eso lo quitó. Bueno, ese programa lo quita junto con el otro importante política de salud que tiene que ver con el examen también de sangre para prevenir el cáncer de próstata para los hombres. Claro, por supuesto. Entonces, ¿qué se va a venir? Pues se va a venir que van a crecer las niñas y los niños con poliomielitis, que ya no teníamos, las broncas de tuberculosis, que vienen de regreso. Y también el cáncer de próstata, que ya se tenía controlado, que ya está bajando. Entonces ahora tienes que el cáncer de próstata es más alto, mueren más hombres por cáncer de próstata que por cáncer cérvico-uterino. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos un desastre. Un retroceso de 40 años, 30, 40 años, dependiendo de la materia que quieras ver. Porque el dinero que tiene México, porque dijeras, bueno, es Haití, es, no sé, algún país de África que está totalmente devastado sin recursos, que están sufriendo durante años una gran sequía, qué sé yo, no tienen agua, en fin. Pero México tiene recursos. Sí, no seremos el país más rico del mundo, pero somos un país con bastante dinero y se había demostrado hasta antes de este sexenio. Curiosamente empieza la austeridad y en lugar de alcanzar más, alcanzamos menos. Entonces es muy, muy discordante y es muy curioso porque precisamente, como dice, es preocupante el rezago, no lo había pensado, en materia de salud que nos va a dejar, porque además esos efectos se ven incluso hasta el mediano largo plazo. Pero a mí siempre me ha parecido muy marcado que para López Obrador, no solamente las infancias, existen muchísimos sectores de la población que para él son invisibles o no importan. Están el sector de las mujeres feministas, que lo invisibiliza o incluso los ataca. Está el sector privado, de la oposición, muchísimos. Pero yo creo que el que menos le importa es el de las infancias, precisamente en su entender y su concebir de toda la política y todo lo que hace como un fin electoral. Si a él no se le traduce en votos, las infancias, adiós. Y podemos entender así la falta más bien de políticas públicas, porque iba a decir sus políticas públicas, pero al contrario, no existen ni siquiera. No existen. Y eso me lleva también a lo siguiente. Ya dejando un poquito de lado la parte de lo mal que nos tienen en tantos aspectos en este sexenio, va a hablar más bien de la parte política, digamos. ¿Cómo? Ahorita me mencionaba antes, retomando también le decía, me mencionaba que en el 2024, cuando gane la oposición,
primero que nada me gustaría saber si de verdad considera que hay opciones reales, digamos, de que la oposición gane. Yo soy de la idea... A ver, reconfiguro. Yo no confío en ningún partido, no soy militante de ningún partido, hago activismo en algunos casos, pero sí soy de la idea, y eso es algo que dejo muy marcado en mis redes sociales y en mis participaciones, que no me parece que el modelo de la Cuarta Transformación sea el modelo ideal para este país, de entrada. Pero tampoco me parece que la oposición esté ofreciendo o quiera ofrecer algo distinto, porque al final del día esta oposición es la que provoca la llegada de la 4T. Entonces, en el entendido de... Si la oposición quiere sacar a la 4T, debe de haber a lo mejor una oferta más consistente, distinta, algo distinto a lo que generó el triunfo de la misma 4T. Me gustaría conocer más o menos su opinión con respecto de la actualidad de la oposición, las posibilidades del 2024 de la oposición. Bueno, a ver, es verdad que hubo un terreno abonado para que López Obrador ganara en esta elección. Había un señalamiento muy contundente respecto de que el gobierno de Peña fue un gobierno plagado de corrupción. Claro. Hay errores que marcan al gobierno que me parece que fueron no solamente desatendidos, no atendidos. Es el caso, por ejemplo, de Ayotzinapa, que conozco yo muy bien. Claro. Lo conozco muy bien. Los 2 informes del IGIEI, yo los publiqué desde la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República. Claro, que usted fue la presidenta de la comisión. Claro, y entonces yo tuve una relación muy cercana con toda esa investigación, la sigo teniendo. Es un tema que yo conozco muy bien, porque además yo dirigí el diseño de la ley sobre desaparición forzada en México y la ley contra la tortura. Entonces, son temas que yo conozco muy bien. Claro. Los he estudiado muy bien y he tenido una relación muy cercana con las y los protagonistas, con las familias que están buscando a sus seres queridos. Claro. La sigo teniendo con todo el movimiento y las distintas organizaciones. De manera que sí conozco yo todos esos temas muy bien. Claro. Y creo que sí puedo decir que incluso seguimos arrastrando el problema de no saber la verdad. Exacto. Lo acontecido con los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Que la verdad histórica volvió a ser verdad histórica. Pero tampoco este señor ha cumplido en esos 4 años. Absoluto. Lo ofreció a los padres confiaron, las madres confiaron, y resulta que es un fiasco. Sí. Ok, sí. Pero no solamente eso, también el Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos le confió a López Obrador el que iba a atenderlos. Y no ha pasado. No, al contrario, ha ido creciendo. Claro. Es una vergüenza que hoy tengamos más de 110,000 personas, no sé la cifra el día de hoy, pero siguen elevándose 1,000, 2,000 personas desaparecidas diarias. Sí, claro. Es el colmo. Entonces, sí, hay un problema que se deja, un ambiente que se deja, pero también hay una situación que se utiliza mucho para el crecimiento de la oposición, en este caso se inclina hacia López Obrador, que tenía más de 12 años haciendo campaña. Claro. Entonces eso no lo puede uno dejar de obviar. Sí, no. Al final del día es el único que recorrió todo el país. López Obrador no gana porque convenza con su 4T, que nadie sabe qué es eso, ¿eh? Exacto. Que alguien me explique qué es la 4T. Sí. No, son sus obras magnánimas. Sí, su aspiración de quedar en la historia. Y regalarle dinero a la gente en vez de garantizarle trabajo, educación a los ninis, y en vez de garantizarle un empleo, la posibilidad de una pequeña empresa a las madres solteras. Claro. Y bueno, yo no digo absolutamente nada de las personas adultas, ya grandes, o las personas con discapacidad, porque esos derechos los hicimos nosotros en el PRD, ¿eh? Claro. Es una política del PRD. Así que él no está inventando nada nuevo. Sus obras, esas que ya hablamos, son su 4T. Punto. Él gana, ¿sabes por qué gana? Porque tenemos un Instituto Nacional Electoral que garantiza la democracia transparente, oportuna, independiente, ciudadana del país. Por eso gana. Por eso sabe que el INE es un problema para él volver a ganar el 24, y por eso lo quiere desaparecer. No nos equivoquemos, ¿eh? La 4T, ¿quién sabe qué es eso? Nadie sabe qué es eso. Lo único que sabe la gente es que está en un padrón de beneficiarios, que en realidad es un padrón electoral que maneja el Ejército Ciudadano de López Obrador, que son los servidores de la nación.
Claro. Su partido, que es el Morena, ese pues ahí lo tiene. Sí. Peleándose entre ellos, ya sabemos cómo son todos los ríspidos que estaban en el PRD, Sí, ahora están se allá. acaban de denunciar Marcelo y Claudia esta semana. Bueno, y eso que medio los controla porque, bueno, no quieren enojar al que va a decidir quién se va a quedar. Exacto. No va a ser ninguno de ellos. Vas a ver, ¿lo quieres apostar? Bueno, entonces, tienes un segmento que está en un padrón electorero. Claro, Perdóname, es una estructura electoral. Eso es, no, pero además es vergonzosa. Sí, por supuesto. Es corrupta. Claro. Es utilizar a la gente pobre. En vez de ayudarle a que salga de la pobreza, está creciendo las cifras. Sí, por supuesto. Es el método más rancio del PRI el que está usando para tener una base electoral dura y pura que no lo mueva. 4 millones, Elvis. 4 millones más de personas pobres. Claro, que ahora llegan a los 11 millones, una cosa así. Llegamos a los 11 millones. Claro. ¿Sí? Y entonces, esos 11 millones, ¿cuántos de esos millones estaban en clase media? Exacto. Clase media, pues, que iba saliendo, pues ahora no. Sí, que además esas cifras hacen mucho contraste con sus mismas declaraciones de esta semana de ayudar a los pobres es una estrategia electoral. Ahí hasta un mal pensado puede decir, oye, pues a lo mejor por eso lo estás incrementando. A ver, nosotros dijimos desde el principio que su lema, su consigna de campaña, lo que le movió toda la vida en su movilización de primero los pobres, era una demagogia. Claro. Porque lo conocemos. Claro. Si alguien conoce al presidente, que hoy vive en Palacio Nacional, no en Los Pinos, ¿eh? Claro, en Palacio Nacional. Recordemos que Lázaro Cárdenas se va a Los Pinos y construye Los Pinos en una actitud, él sí, republicana y modesta. Claro, de entregar el Palacio Nacional al país. Y Palacio Nacional, que son realmente dos palacios, el palacio es muy grande, estás hablando de dos grandes manzanas. Sí, sí, es enorme. Es enorme, con un gran sótano, etcétera, etcétera. Ese Palacio Nacional, pues era un museo. Sí. Y debe ser un museo. Pero bueno, el señor se va a Palacio Nacional y allí vive y seguramente se sienta en la silla de Juárez o de no sé quién. Critica la época de Maximiliano, pero va ahí todos los días, ve las obras de Maximiliano del Palacio. Claro. ¿Sí? Bueno, en fin, me parece que no hay que entretenernos en eso. Lo que fundamental que tenemos que definir en esta entrevista, a propósito de lo que estamos hablando, adelante. Hay que defender al Instituto Nacional Electoral. Por supuesto. Yo creo que Nacho Ruelas, cuando estuvo aquí, lo explicó muy bien. Sí, nos tocó Nacho justo después de la marcha. Es un maestro y conoce, y además ha estado en los procesos. Justo. Entonces sabe de lo que está hablando, igual que yo. Claro. Yo estaba aquí en Aguascalientes. En la marcha. El secretario de gobierno era el presidente del órgano electoral estatal aquí en Aguascalientes en el 88. Claro. Yo era representante común de los partidos que apoyamos a Cuauhtémoc Cárdenas. Claro. Yo viví en una oficina electoral manejada por el gobierno la caída del sistema. Perdón, o sea... Qué impactante. Bueno, claro, es decir, sí sé, bueno, claro. Muchos sabemos, pero además yo lo vivía aquí en Aguascalientes. Y pum, de repente se cae el sistema y rogándoles que nos prestaran el teléfono, el teléfono de línea, porque no había celulares. Y entonces para hablar a México, oigan, se cayó, no, pues que acá también y que allá también. Y entonces resulta que era un apagón en todo el país. Las computadoras, ¡fum!, hasta muy temprano en la mañana, y entonces la captura cambió totalmente para darle triunfo a Salinas. En fin, ese es otro tema. De tal manera que sí, les quiero decir que yo conozco lo que es estar enfrentando una elección en donde el gobierno es el que conduce, organiza, califica y hace todo lo que le da la gana, porque nadie lo vigila. Claro, juez, árbitro, y eso quiere López Obrador, por eso quiere desaparecer el INE. Claro, y entregárselo otra vez a la Secretaría de Gobierno. Sí, cuando él ganó precisamente por el INE. Exacto. Y él habiendo vivido además también el apagón del sistema y el fraude de Cuauhtémoc tan cerca. No, él era priista en ese momento, era presidente del PRI en Tabasco. O sea, Andrés no formó parte de ese gran movimiento que apoyó a Cuauhtémoc Cárdenas. Él llega después. Cuando pierde la gubernatura, su aspiración a ser gobernador por el PRI, por el PRI en Tabasco. Pues ya nosotros ya existíamos como PRD. Fue mucho tiempo después.
¿Y ustedes lo reciben en el PRD? Sí, lo invita Cuauhtémoc, lo invitan algunos compañeros a que se venga, a que sea candidato, todavía no se afiliaba al PRD, y es candidato al gobierno. ¿A usted le tocó conocerlo? Yo no lo conocí en la campaña en ese momento, lo conocí después, claro, lo conocí muy bien, muy bien, como la palma de mi mano, ¿Y cuál, de estar en mi casa, ¿cuáles considera que son los contrastes más grandes del Andrés Manuel de ahora al Andrés Manuel? Digo, porque como oposición era... Él era un priista, nunca dejó de ser de ese prismo que estamos hablando, el prismo rancio de... El prismo del nacionalismo revolucionario, exacto, de Echeverría, populista. De López Portillo, incluso. Del populista. La confrontación con él era clara. Claro. Hay que transitar hacia una democracia parlamentaria y él dice no. Necesitamos un hombre fuerte, omnipotente. En la conducción del gobierno tiene que estar en un hombre. Esa fue la división con el PRD. Claro. Por eso nosotros decimos cuidado, y todo el tiempo dijimos cuidado, pues este hombre es un populista autoritario. Claro, ustedes lo tuvieron en casa. Autócrata. Y bueno, pues yo no sé si alguien tiene dudas después de estos 4 años. Sí, no, en absoluto. Incluso los que votaron por él, confiaron por él, me dicen, híjole, se quedaron cortos. Sí, está... Digo, es muy increíble porque... Incluso entendiendo, como decíamos, todo el empadronamiento, la estructura electoral que trae, que son una gran mayoría que no ven la realidad como lo es. O creo que tal vez, lo platicaba en otra entrevista, yo creo que los efectos que a ellos les van a hacer ver lo que fue López Obrador les va a llegar a lo mejor un poco tarde. Y ese mismo es no miedo, porque al final del día no creo que estemos en un país donde la democracia, por más débil que tengamos, esté tan en juego por resultados electorales, digamos. Me da incertidumbre el 2024, digamos, ante una debilidad de la oposición que no la veo clara en general y que durante todos estos 4 años no la he visto clara, y es un tema que incluso lo he platicado con los líderes del movimiento del Sí por México, con Claudio, con Gustavo de Hoyos. Yo siento que es un movimiento desdibujado y que hasta cierto punto se habla al espejo. Y al no buscar a las personas a la base dura de López Obrador, estos no van a salir de ahí y estos le van a asegurar la elección en el 2024. Ahora el tema es precisamente ese. Me menciona que ni va a ser Claudia ni va a ser Marcelo. Me da más miedo Claudia que Marcelo. ¿Y no te da más miedo a Adán? Me da todavía más miedo a Adán. Pues ese es el... ¿Pero usted cree que vaya a ser Adán? Pues es el más cercano a López. Es el su compadre. Sí, no, son casi hermanos, ¿no? Claro. Muy cercanos, piensan igual. A ver, acabas de hablar del tema de la oposición. En primer lugar, quiero aclarar que la oposición no es Claudio ni es Gustavo. Mira, no, es un frente muy grande, pero... Ni tampoco ellos están encabezando la oposición. No, por supuesto. O sea, es un error pensar eso. Claro, yo más bien lo reconfiguro. A lo que me refiero es, en general, tanto el PRI, el PAN, el PRD, la iniciativa privada, todos los que están ahí, se están hablando a su segmento, que es un segmento que no es mayoría, que es un sector de la población que no es mayoría. Se hablan a ellos y se hablan entre ellos y se entienden entre ellos, perfectamente. Y entre ellos se entienden cuáles son los efectos malos que este sexenio les está haciendo y cuáles son todo en lo que los está afectando. El tema no es hablarlo entre ellos, el tema es transportarlo y hacerle ver a la ciudadanía que recibe apoyos, decirle, oye, sí estás recibiendo el apoyo, pero pues ya no tienes, o sea, la salud que tenías garantizada ya no la tienes. La calidad de la educación que era paupérrima, ahora es todavía peor. La calidad, o sea, ciertas cosas que no se les hacen ver. Sí. Y que los dejan hasta obviados y que precisamente eso es lo que provoca los resultados que vienen arrastrando de 4 años para acá. Te voy a decir una cosa, 2. Adelante. Los partidos, yo entiendo muy bien cuando la gente, tú y muchísimos jóvenes, sobre todo lo noto mucho en los jóvenes, yo doy muchas pláticas a jóvenes, hombres y mujeres, y es, por cierto, el ámbito en el que más me gusta estar. Entiendo la antipatía de los partidos políticos. Ok. Ahora, yo diría, ¿se lo merecen los partidos políticos? Pues sí, se lo merecen. Creo que el sistema de partidos tiene que transformarse. Claro. Y el sistema de partidos incluye también a Morena, sí, claro. Incluye a quienes nos gobiernan, claro. Empezando por el presidente. No hay que equivocarnos, hay que ver todo el bosque. Claro. El sistema de partidos va a cambiar, aunque no quiera, porque sí, la misma sociedad civil va y está exigiendo empujando cambios. Claro.
Los partidos políticos tienen que ponerse de acuerdo a partir de esa exigibilidad. ¿Tú crees que no leemos la gran marcha que se hizo el 13 de noviembre, que rebasó las expectativas de las organizaciones que estaban, primero eran 6 las que convocaron, después firmamos más de 60. Cuando digo firmamos, porque yo soy coordinadora nacional de una de ellas, de Futuro 21. Claro, ¿sí? Claro. Bueno, entonces, la expectativa era grandísima. Claro. Como un día antes yo estaba en México con mi marido, se decretó contingencia ambiental. Sí, claro. Un día antes, a las 9 de la noche. Entonces lo que hizo la gente fue moverse como pudo. Salimos nosotros de nuestro edificio, nos encontramos a otras personas, a otras familias, y cuando caminábamos hacia Paseo de la Reforma, nos íbamos encontrando a otras y otras y otras y otras. ¿Sabes cómo las identificamos que iban a lo mismo? Porque llevaban algo rosa. Claro. Igual que nosotros. Sí. Y entonces llevaban algo rosa, y entonces era gente común y corriente. Claro. No sabía si simpatizaban o no por un partido político, no sabía si eran de alguna organización o no. La expectativa fue tan grande que rebasó la opinión de los que al principio decíamos, a ver, ¿qué movilización va a ser? Y esto fue más de 600,000 personas. Yo creo que fueron más de 700,000 personas las que marchamos. Sí, claro. Porque estaba, de veras, era una cosa impresionante. Estaba ya hablando Pepe Woldenberg en el Monumento a la Revolución, que estaba todas las calles llenas, y nosotros apenas estábamos en donde antes era la glorieta de La Palma. Ok. ¿Sí? Es decir, antes de Insurgentes. Ahí por Niza. Sí. Y la última contingente que estaba más allá de la estela de luz, todavía no se movía. O sea, tenías toda esa parte, todo Paseo de la Reforma hasta allá. Sí, era un mar de gente. Era un mar de gente. La inmensa mayoría se movió porque entiende perfectamente bien que la defensa del INE, no de Lorenzo Córdoba, ojo, justo, del INE tiene que ver con una democracia. Exacto. Que su voto vale y el riesgo de que su voto deje de valer porque el gobierno va a decidir la elección. Es lo que tiene la gente enfrente. Claro. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Voy al segundo tema. Ok. Los partidos políticos. Mira, por X o Z razón no voy a ponerme ahorita a analizar todas las broncas que se han enfrentado entre ellos, pero al final logran ponerse de acuerdo para la siguiente elección. Primero la del año pasada, la intermedia. Antepasada, sí. Luego la del año pasado, y ahora estas dos gubernaturas se están poniendo de acuerdo. Que estuvieron cerca de no. Exacto, se hasta la marcha. Se están poniendo de acuerdo. Precisamente. ¿Sí? A pesar de las broncas que tenga cada partido. Claro. No me estás convocando a esta plática a hablar de eso, ni lo voy a comentar. Sí, cada partido tiene sus propias broncas. Exacto. Como es normal. Claro. Las personas no somos perfectas. ¿Por qué le vamos a pedir a un partido que sea perfecto? Claro. Está integrado por personas de carne y hueso y un pedazo de pescuezo. Ahora, vamos al tema. ¿Cuántas personas se abstienen? Oh, muchísimas. Muchísimas. A ver, en la elección de Oaxaca, 40, el 70%. 50, 60, 70. Y el que es el 40, aquí mismo, en la elección de Tere, que fue una gran candidata que movilizó, claro. Que tenía todo para ser atractiva y motivar a la votación. Yo pensé que íbamos a tener mucho más de lo que se obtuvo. Yo también tenía esa idea. Pero a ver, ese no es el análisis que estamos haciendo hoy. Siendo ella muy buena, porque fue por muy supuesto, buena. Era un fenómeno electoral tremendo aquí en el estado. Y a mí en lo personal la veo muy bien, pero no es tema. Okay. A ver, los partidos políticos tienen que entender, y esa es la batalla que damos quienes estamos desde las organizaciones de la sociedad civil. Claro. Hay que discutir el método para llegar a la definición de la candidatura de la oposición. Sí. ¿Quién va a ser? No sé. ¿Quiénes están ahorita? Yo creo que faltan. Sí. Faltan. Yo conozco muy bien a Enrique de la Madrid, desde hace rato lo sigo, veo lo que está haciendo, nos hemos reunido con él. Conozco perfectamente bien a Beatriz Paredes, es mi amiga, igual que Claudia Fresmaciú. Claudia ha crecido muchísimo. Claro. Beatriz tiene
clarísimo el asunto. Sí, Beatriz es una mujer Qué barbaridad. impresionante. A ver, Romero Hicks, que es nuestro paisano También. cercano, porque bueno, es de Guanajuato, no es nuestro paisano. Claro. A ver, fue un magnífico gobernador, una persona con una gran trayectoria como rector de la universidad. Claro. Y ha sido impecable su trabajo como parlamentario. Sí. Yo he estado coincidiendo con él como diputada y como senadora. Increíble, ¿eh? Claro. La ley sobre derechos de la niñez la hice con él. Con él. Con Wow. él porque preside la Comisión de Educación. Fuimos Claro, 6 comisiones. Y es increíble, increíblemente serio, increíblemente comprometido Hay e incorruptible. perfiles, hay muchos es decir, perfiles. y así puedo decir otros perfiles Claro. más, que seguramente van a ir surgiendo. Claro. Nosotros vamos a convocar desde Futuro 21, vaya, me voy a permitir decir Adelante, el comercial, por favor. a empezar a discutir el método. Eso es muy importante. El método, pero además estamos haciendo una revisión de no violentar la ley. Ok. Porque las corcholatas, que peyorativamente así las nombró Sí, son delincuentes. López, están faltando a la ley. Exacto, son delincuentes electorales al día de hoy. Entonces hay que tener cuidado con el respeto a la ley. Claro, Pues si no por hacemos supuesto. lo mismo que estamos criticando. Exacto. Y no podemos permitirlo. Entonces, Que ya lo está haciendo el PRI en el Estado de así México, por es. ejemplo. No, pero bueno, habrá que ver, le ponen otros nombres. Claro. Pero bueno, habrá que ver qué es lo que te permite la ley, ¿sí? Claro, por supuesto. Pero ya la campaña de que esta es la futura y etcétera, y por donde Sí, todas partes es tienes Claudia, espectaculares. estamos Sabes perfectamente andamos bien que Augusto, todas esas tonterías. esas cosas que son en violaciones a la Claro. ley. Entonces, hay que discutir ese método Ok. y hay que involucrar a la sociedad civil, Claro. a la gente que se abstiene de votar. La gente que no va a votar está haciendo una crítica material a los partidos políticos, a esas candidaturas que no les mueven. Claro. Muchos, no todos. Habrá gente que le dé flojera y no le importe nada. Pero la mayoría de la gente que no va a votar es porque dicen, ¿a qué voy a votar? Sí, no hay un interés porque no hay un efecto o no hay un impacto en ellos. Y creo que incluso la marcha puede servir como un grandísimo ejemplo de esto mismo. Yo soy de la idea, yo estuve organizando la marcha aquí en Aguascalientes, igual con muchas organizaciones de la sociedad civil, pero al final del día, un detalle que siempre he querido muy importante de esa marcha, porque, a ver, sí se reconfigura y se refortalece la alianza a partir de la marcha, sí toman cierto impulso, digamos, pero yo creo que sería equivocado por parte de la oposición el suponer que esa marcha se traduce en un apoyo para ellos. No, nadie lo ha No, planteado. claro, era una defensa para el INE. No. Entonces, la misma marcha nos sirve como un ejemplo para ver que la sociedad, cuando tiene interés, va, participa, se levanta, marcha. Sí. Eran más de 500,000 de personas Sí. en la sola Ciudad de México, Sí. más No las más. otras 30, 40 ciudades que tuvieron manifestaciones. Fueron 60 ciudades, 62 Claro. ciudades, chiquitas y grandes, todas las capitales. Aquí éramos 12,000 personas, Sí, cosa bueno, que en Aguascalientes yo no pude nunca se estar ve. aquí, yo no pude estar aquí porque estaba en la Ciudad de México. estaba trabajando, Claro, ya me tocó quedarme claro, por allá y supuesto. dije, pues vamos a la grande. A la grande. Y qué bueno que fue porque encontramos muchísima gente Claro. de todas colores y tendencias y no, bueno, nuestros vecinos, nuestras vecinas, Claro. o sea, no, era increíble Y- ver y es esa que movilización ciudadana Es justo eso. que te refleja que tienes una clase media, una Participativa. clase media baja, tienes una gente preocupada y también hay que movilizar a los pobres que reciben prebendas Exacto. porque muchos de ellos, bueno, sí, yo recibo, pero, y critican. Pero otros dicen, pues es que no puedo hacer otra cosa porque me amenazan. Hay Exacto. que decirles que su voto es secreto. Y el mismo presidente se los dice. Pero hay manera de cómo identificar Claro. cómo votan. Les dan cosas para que Sí, tomen que cada vez son más fotografía, sofisticados. cada Creo que la vez última más vez lo estaban premiando hasta con códigos QR. Sí, ¿tú En las crees? elecciones del año pasado. Sí. Comprobaban que con códigos QR les pagaban el voto la gente de Morena y de otros partidos. Pero hasta donde me acuerdo yo, a quien acusaban en la sentencia era Morena, por temas de con un QR estar regalando monederos del ahorro, dinero, cosas así, a cambio Sí. del voto. Ya Claro. es avanzadísimo Sí, la sí, manera no, de... la entrega de prebendas está todos Claro, los a la días. orden del día. Sí, yo creo que es uno, en la reforma electoral que yo sí creo debe hacerse, Claro. pero no ahora,
Justo. No ahora, y no hay ninguna reforma electoral que se haya realizado de la noche a la mañana. No, y en la víspera de una elección presidencial. Exacto, se necesitan consensos, se necesitan escuchar a todos, se necesitan... México es un país muy plural, ¿sí? Como para solamente diseñar nuestra ley electoral en base a lo que dice el emperador. Sí, no, bueno, a ver, él quiere desaparecer el INE totalmente. Entonces, sí hay que discutir desde 24 cómo perfeccionamos nuestro sistema electoral, no desaparecerlo, sino perfeccionarlo, lo cual es totalmente plausible, fortalecerlo. Hay una discusión si la segunda vuelta, bueno, hay que discutir si la segunda vuelta sí, no, qué sé yo. Es decir, sí hay temas que hay que... Claro, que son muy interesantes. Hay que discutirlo, hay quejas de que si... Los gobiernos de coalición... Gobiernos de coalición, de si el manejo vueltas, correcto... el voto electrónico, muchas cosas. Con las publicidades en radio y televisión, qué sé yo, son espacios. Así. Hay críticas en relación de que no se toman en cuenta las redes sociales... a la hora de la fiscalización, todo lo que maneja el Internet. Es decir, sí hay cosas que hay que discutir, pero ahora no. Sí, no. Ahora hay que ir con estas reglas, las reglas funcionan muy bien. Las reglas que lo llevaron a él al poder. Claro, y las reglas garantizan que la elección va a ser legal. Por supuesto. Va a ser legítima, son dos cosas distintas. Claro. Va a ser legal, el conteo de votos va a ser objetivo, real. Claro. Y porque no hubo una coacción antes, por lo tanto también debe ser legítima. Y por supuesto, pues todavía nos queda tiempo, apenas estamos empezando el 2023, creo que este año va a ser interesante. Sí. Y hay que ver quiénes más se proponen. Sé que Gustavo de Hoyos, más que Claudio, es el que quiere... No ha dicho sí, no, pero lo veo más movilizado. Anda muy movido. Y bueno, que haya todas las demás, no sé si la gobernadora de Chihuahua, Maruca, pues que trae una broncota que la está resolviendo, ¿no? Es una heroína realmente cómo remontó toda la grilla, la bronca, las presiones. Claro. Sí, traía a su mismo partido en contra. De su no de su partido. En el Estado, con Corral, el gobernador Corral, que era del PAN, no sé si sigue siendo el PAN. Situación similar a la de aquí. Yo creo que fue más dura la de... Más fuerte mucho más dura la de Maru, similar. Sí, claro. No, Maru estuvo a punto de que la metiera a la cárcel varias veces. Sí, por supuesto. Sí, mucho más dura allá, porque aquí también el gobernador, incluso queriendo hacer mal, fue muy incapaz para poder hacerlo, creo yo. Teniendo el poder de un gobernador, o sea, hablando... Pues mira, yo ahí creo que sí hay una distancia respecto del comportamiento de Martín al comportamiento de Javier. Sí, ahora, muchísimo, reacción sobre... No, incluso lo que es después. Corral se acercó muchísimo a Morena. Sí, y ahí está presente en Morena y premiado y todo, y Martín pues se fue. Que creo que es algo sano. Pues sí. Pero lo que hay que hacer es, yo creo, y como una conclusión a este tema que tú estás planteando, Elvis, es los partidos tienen que voltear a ver a la sociedad civil. Y la sociedad civil no es un bloque monolítico. No. No nos equivoquemos. La sociedad civil es muy diversa. Por supuesto. Y hay organizaciones que son contrapuestas a otras organizaciones de manera diametral. Sí. Eso pasó en el 88. Organizaciones que en la vida podían estar sentadas juntas. Cuauhtémoc Cárdenas y ese ímpetu de ir a otra cosa, movió a todas estas organizaciones, las sentó en la mesa y fue una movilización ciudadana que después, por cierto, pues se refleja en el crecimiento de un partido político que es el PRD, por supuesto, que todavía sigue siendo muy joven y que también está en su reconstrucción. Claro. ¿Sí? Porque somos los primeros en darnos cuenta de que tuvimos una agresión fuertísima. López Obrador, cuando se va del PRD, se fue con la intención de desaparecerlo. Sí, de transformarlo. Y entonces aquí estamos y vamos a seguir. ¿Hay que transformarnos como partido? Sí. Okay. Porque la misma necesidad nos obliga. Ojalá que todos los partidos lo entiendan así. Ojalá. Bueno, cada quien que lo haga lo que le corresponda. Claro. Yo dije al principio, no me voy a meter en ese tema porque no voy a analizar lo que pasa en los otros partidos, sino más bien a mí lo que me preocupa es que no sepamos atender lo que las organizaciones de la sociedad civil nos están pidiendo. Claro. Eso no quiere decir que al final no pueda ser alguien que tenga un estatus militante partidista. Por supuesto. Pero el proceso para que llegue
para que se decida, es decir, tiene que estar afuera de los partidos. Tiene que ser tomando en cuenta a la sociedad civil. Sí, por no supuesto. pedirle que nos acompañe, como Filmones, pues no. No. Tienen que participar, si no al final del día va a ser volver a entregar el gobierno al Morena, en mi opinión. Les vamos a facilitar que sigan gobernando. Claro. Es que justo es lo que a mí me preocupa. Y nos lleven a un proceso horrendo. Exacto. Yo creo que el país no aguanta otros 6 años de 4T. Pues mira, imposible. Hay que revisar un poquito la historia de Venezuela, ¿eh? Hay que revisar la historia de Nicaragua. Hasta la de Argentina me preocuparía más, por ejemplo. Argentina igual. Yo también. creo que el tema del kirchnerismo, peronismo es más similar a lo que podemos ir avanzando nosotros en el país y me asusta. Porque aquí hay una militarización igual que Venezuela. O sea, hay que tener mucho cuidado y dar las lecturas. Aquí tienes a los militares por donde quiera. Claro, sí, ya están en cada como aspecto de la vida Guardia Nacional, pública. tú dices, estos son policías. No, son soldados. Sí. Entonces, tienes una militarización en el país muy peligrosa. Sí, por supuesto. Entonces, tampoco lo puedes negar que sí estamos ante una... ¿Sabes qué nos salva? Que tenemos más de 3,000 kilómetros con un país que tienen la mirada puesta en nosotros. Sí. Venezuela está muy lejos. Sí. Nicaragua, pues, es un país... Sí, que hasta los intereses económicos pequeño, del vecino... Pero aquí tienes el 90 y tantos % del comercio. Sí, es por con supuesto. Estados Unidos. Entonces, hay una vida... Sí, que la política exterior de allá obliga... Cotidiana. O sea, los estados... Lo vimos estos mismos días. Todo el tema de ayer mexicana, claro. ¿no? Entonces sí tenemos, y lo que acaba de pasar pues tiene que ver con la... Claro, ahora, cómo le van a entregar un nuevo trofeo a Biden, cómo ya va a llegar al AIFA de eso ni vamos a hablar hoy. Pero imposible no hablar, ¿no? Sí, digo, me parece muy interesante porque me parece que tiene la visión correcta. Yo soy de la idea que si los partidos no ven más allá de los mismos partidos, porque al final del día ese mismo es el problema que les genera el por qué están, dónde y cómo están, no vamos a lograr nada y vamos a terminar con otro gobierno de Morena. Que ahora, incluso en ese supuesto, hay del menos peor al más peor. Digamos, entre Marcelo, Claudia, Adán y los que pudieran empeorar, hay escenarios que pudieran ser menos favorables que otros. Pero eso es justo a mí lo que me genera mucha duda. No veo una claridad en la clase política o en los partidos políticos de decir, pues vamos a hacer las cosas diferentes, vamos a hacerle caso a la sociedad, vamos a escucharlos. Al menos a lo que percibo y veo, les dan juego, los escuchan, todo, pero al final del día la decisión la toma el partido, se arreglan entre los de los partidos y pues nos terminamos con los resultados electorales como los que hemos tenido en los últimos años. Digo, la victoria en la intermedia de las cámaras legislativas y de la Ciudad de México es remarcable, es muy importante, pero la realidad es que siento que sí esa victoria en la Cámara de Diputados, que fue muy importante y en esa se enfocaron, a lo mejor la resaltan mucho, dejando de lado que al final del día en los últimos 2 años Morena trae otros 5 estados gobernados y muy posiblemente este año gane 1 o 2 incluso. Yo creo que no va a ganar ninguno. Y no lo va a hacer porque las encuestas, en el caso de Coahuila, son indiscutibles. Y en el caso de Estado de México hay una competencia real. Sí. Pero no es que Delfina sea una gran candidata. No, para nada. Ni mucho menos. Tiene una colota que le pisen ahí terrible. Pero hay un movimiento importante de todos los de Morena que están trabajando para eso, aún sabiendo que es una pésima candidata. Porque saben lo que pesa el Estado de México. Exacto. Pero, bueno, me parece que próximamente, en estos días, viene ya la firma del acuerdo de los 3 partidos. Claro. Eso va a ser un indicio importante de triunfo, porque todos juntos no gana Delfina, eso hay que decirlo. Y las mujeres en el Estado de México, que sí conozco, acabo de estar precisamente en la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, el 10 de diciembre, dando una conferencia invitada por la Secretaría de la Mujer en Estado de México, y estuvieron las organizaciones, diversas organizaciones de mujeres, no están ligadas
al PRI, okay. Porque ahí gobierna el PRI en el municipio donde yo estuve. Tampoco, es decir, hay una gran cantidad de organizaciones sociales que no están en los partidos políticos indistintas, que sí se están motivando alrededor de la posibilidad de que en el Estado de México sea una mujer. ¿Quién va a ser? No sé si Alejandra, no sé si Ana Lilia, no sé cómo lo vayan a aprobar, pero va a ser una mujer. Entonces eso motiva mucho a las mujeres. Claro. Y hay posibilidades, ya tienen sus agendas para ser escuchadas y para plantear continuación de algunas políticas, otras que todavía quedan pendientes, porque el Estado de México tiene una crisis tremenda. Pues es el estado más poblado de México, junto con la Ciudad de México, son los lugares donde más las entidades donde más ha crecido, sigue siendo el feminicidio y la violencia contra las mujeres muy alta. Hay segmentos sociales que hay que atender más, que están muy olvidados, son subrurales o son suburbanos. Hay una gran población que viene de otros estados precisamente a estos, la diáspora de gente de otros estados a donde va son muy claramente Estado de México, Ciudad de México, Querétaro, ahora por la bronca de Zacatecas, Aguascalientes, aquí tenemos a todos nuestros amigas y amigos de Zacatecas, ¿no? Claro, por supuesto. Eso cambia mucho la correlación de fuerzas y sobre todo las necesidades que hay que resolver, son complicadas. Claro, sí, creo que es una lectura correcta. Hay esperanzas, que es importante, creo yo, hay posibilidades de sacarle la victoria a Morena. Creo que falta claridad en ambos lados, pero aunque Morena no tenga claridad, pues ellos sí tienen una base electoral funcional, a diferencia de la oposición. Pero me parece una lectura muy interesante, porque al final del día llegamos a conclusiones que creo, ojalá los partidos la escuchen, le tienen que hacer caso a la sociedad civil, tienen que haber una apertura para los procesos de designación de candidaturas, tiene que haber un análisis real y un diagnóstico real de las necesidades de la sociedad y no solamente de las clases medias altas, sino de las clases medias y mucho más para abajo. Ahí es donde está la clave. Exactamente. Ahí tú lo acabas de decir. Quienes hacen los cambios en las sociedades es la clase media. Y la clase media, que es la más golpeada en este gobierno, pues no se va a ir con la finta de la campaña en la que ya tienen desde hace muchísimo tiempo los candidatos de presidente y la candidata. Yo creo que estamos ante una situación nueva. Todo lo que hayamos vivido, las decisiones, diagnósticos que nos hayan servido anteriormente, hoy no nos van a servir, porque son otras condiciones, y creo que no es un asunto de fe, no es un asunto de querer, es un asunto de trabajo. Y las organizaciones de la sociedad civil estamos trabajando. Y los partidos políticos, y dentro de los partidos políticos, se está trabajando justamente para la construcción de una oposición unida. Me parece que no es un asunto de voluntarismo. Tienes tú toda la razón al criticar y al señalar lo que tú estás diciendo, Elvis. Y tenemos y yo te invito a que tú desde tu espacio también participes y sigamos participando. Estos espacios nos sirven para eso, porque estamos hablando de nuestro país. El país está en una condición que hay que detener, siga cayendo. Exacto. Sí, hay que detenerlo y tratar después de ir adelante. Y después, pero primero detenerlo. A trabajar en una opción que ayude a ese cambio radical. Y entonces en ese cambio radical empezar a reconstruir lo que tengamos que reconstruir. Las crisis para eso no sirven. Por supuesto. Entonces lo que hay que provocar es que ya toquemos piso. Ojalá. Ojalá, porque si no nos faltan otros 2 años de piso al menos en lo que falta del sexenio. Bueno, tenemos año y medio para trabajar en la unidad. ¿No? Claro, yo siento que dentro de como dice, de las crisis que genera el presidente y Morena, y lo tocaba usted en algún punto más, lo tocabas en un punto más antes. Por fin. Fíjense que tenemos todo el rato y desde el principio le dije, tuteame, y hasta ahorita me está tuteando. Se me olvida. Lo decías hace un rato,
yo creo que ya va más allá incluso de ver a la izquierda y a la derecha juntos y ver a los grupos pro vida con los grupos, pues a lo mejor más sobre la elección de las mujeres y su cuerpo juntos. O sea, muchos sectores que son antagónicos se empiezan a juntar. Y eso es importante. El tema es canalizarlos y llevarlos hacia un lugar donde podamos construir, como decimos, primero detener la crisis que pasamos y construir un México más plural y mejor. Y creo que indirectamente eso sí es algo que está dejando este sexenio. Al obligar a que todos los que están en contra se junten y a que todos los que están a favor se junten, a lo mejor y genera que las pluralidades sean más escuchadas en plataformas electorales, que yo creo que es algo que se puede rescatar, espero. Creo que hemos tocado temas muy interesantes. A lo mejor hay uno o dos temas más que se pudieran tocar, pero a lo mejor también ya llevamos un poco de extensión en la entrevista. Siempre me pasa, siempre que estoy aquí ya llega un punto en el que yo pudiera seguir platicando, pero luego la extensión la gente no nos va a ver tan bien. Sí, no les gusta que sean entrevistas muy largas. Exacto. Entonces, me gustaría ya nada más, no sé, ir cerrando el espacio. Me gustaría, si tiene algunas reflexiones finales que nos quisiera compartir. Usted ya nos dijo que usted cree que la oposición va a ganar en 2024, que yo creo que es uno de los mensajes más importantes que pudiéramos sacar de la entrevista. Pero no sé qué otro mensaje nos quiera dejar. Yo creo que ese debe ser el mensaje. Animar a que cada quien desde el espacio donde está trabaje, no solamente sea un observador, claro, sino que esté pensando en que su propia realidad, su propia cotidianidad no está bien. La expectativa de vida ha cambiado muchísimo. Claro. Eso es muy grave porque se ha reducido la expectativa de vida de las personas. Ya hablamos de derechos que están en una crisis total, como es el de salud y la educación que afecta a las niñas y a los niños, y por supuesto también la necesidad de que pensemos en el país de manera general. El Producto Interno Bruto tiene que ver también con la inversión. Por supuesto. No tocamos, yo no soy experta en materia económica y materia fiscal, ni en materia hacendaria, pero sí leo y sé que el problema que tenemos en México es muy grave. Y se agrava. Y se agrava más. Este señor dijo que no iba a pedir deuda y eso es mentira. Año con año pide deuda, lleva $1 billón nomás este año. Y está construyendo obras que no van a servir para nada, ¿no? Sí, no. Entonces esos son elefantes blancos, está destruyendo la biosfera, está destruyendo la ecología en toda una península y claro, además abarca otro estado también que no está en la península. Claro. Por supuesto que sí, todas y todos tenemos también nuestras propias preocupaciones particulares y generales. Lo peor que podemos hacer es no hacer nada. Ese sería el mensaje que yo podría decir. Y por supuesto felicitar a Criterio y que estos espacios sigan. Los necesitamos en Aguascalientes, los necesitamos en todas partes. Y que estos se reproduzcan porque solo así motivamos a la gente a que salga de su pasividad. En primer lugar, que sepa que no está sola. Claro. Que todas las personas, las familias sepan que no están solas. Que hay mucha gente que coincide en su preocupación, que está pasándola muy mal, que sufre, que tiene que pensar en el futuro inmediato y el futuro inmediato de su familia, y está en nosotros. Creo que debemos construir un Estado de Derecho. Justo. Y con eso termino, que hay que invocar, hay que pelearlo, porque hoy está siendo vilipendiado. Claro. Con eso terminaría, Elvis, y agradecerte esta entrevista. No, muchísimas gracias a usted, a ti, Angélica. Es una plática que me gusta mucho. Te decía, hay temas que yo creo que se pudieran trabajar, pero eso nos va a dar la posibilidad de que no sea la primera y última vez que vienes. Espero que te podamos tener más veces por acá. Muchas gracias. Vas a ver que a la gente le va a gustar mucho escucharte. Y nada, solamente los invito a ver la entrevista completa. La vamos a dejar, como les decía, en el canal de YouTube de A Criterio, en mi canal de YouTube.
en las páginas de Facebook, TikTok, Instagram de A Criterio y mías, Elvis pero no Presley. Y estaremos todavía aquí, como dice Angélica, vamos a seguir participando y desde nuestro espacio vamos a seguir hablando y reflexionando de la realidad del país. Por hoy, eso es todo. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.